Si alguien me hubiera dicho que mi vida tranquila iba a convertirse en un caos total por culpa de una sola persona, jamás lo habría creído. Y mucho menos que esa persona sería Lucía, la hermana pequeña de mi marido. Pero así es la vida, a veces el desastre entra por la puerta sin pedir permiso, y cuando te das cuenta, ya está instalado en tu salón como si fuera el dueño de la casa. Todo empezó una tarde agotadora. Había salido del trabajo con la espalda hecha polvo, con la cabeza llena de pendientes y con un único deseo, llegar a casa, ducharme, cenar algo rico y sentarme 10 minutos en silencio. Pero al abrir la puerta, lo primero que vi fueron 3 maletas enormes plantadas en mitad del pasillo. Maletas que no eran mías. Ni de Daniel. Lo encontré en la cocina, con esa cara de, sé que he hecho algo sin consultarte y espero que no me mates. Me miró, respiró hondo y dijo, cariño. Lucía va a quedarse aquí unos días. Yo no reaccioné durante 2 segundos. Unos días, ¿cuántos? 2, 10, hasta que el bebé cumpla los 18. Daniel se encogió de hombros. Me explicó que Lucía, que estaba embarazada de 7 meses, había tenido una bronca enorme con Álvaro, su pareja, por culpa de algo tan absurdo como el nombre del bebé. Según Daniel, Álvaro había perdido la paciencia y la había echado de casa. Y sí, ella llamó llorando. Y sí, Daniel no supo decir que no y por supuesto, yo tampoco tuve opción. Intenté ser comprensiva. Pensé, está embarazada, está sensible, solo será un par de días. Pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Porque Lucía no era una invitada normal. No. Era una tormenta perfecta vestida de embarazada. Para empezar, Lucía siempre ha sido especial con la comida. Pero embarazada, era como un inspector Michelin con el doble de exigencias. No quería nada de lo que normalmente cocinábamos. Solo quería sus platos favoritos. ¿El problema? La mayoría de ellos me causaban alergia. No una alergia ligera. Una alergia de esas que te hacen llorar, toser, hincharte. Y aún así, cada noche pedía algo diferente. Y Daniel, en lugar de poner límites, corría a la cocina como si fuese su chef personal. Una noche, Daniel me prometió algo que me dio un poco de esperanza, que cocinaríamos por separado. Una comida para ella y otra para nosotros. Por fin, pensé. Pero cuando volví del trabajo esa noche, lo encontré a él cocinando, solo para ella. No había preparado nada para mí. Absolutamente nada. Lucía estaba sentada en la cocina, comiendo lentamente, como si estuviera en un restaurante de lujo. Y Daniel, al lado, sirviéndola como un camarero enamorado. Él se disculpó, cariño, lo siento, es que Lucía estaba muy mal, tenía antojo, no quería discutir, pensé que no te importaría. No dije nada. Me limité a pedir comida a un restaurante. Pensé que así al menos tendría una cena tranquila. Pero cuando volví a la cocina después de ducharme, descubrí mi comida. Abierta. Casi vacía. Solo quedaban algunos granos de arroz pegados en la caja. Y allí estaba Lucía, lamiéndose los dedos. La muy tranquila me dijo, ay, perdona, es que olía tan rico, pero te dejé un poquito. Sentí como la rabia se me subía desde el estómago hasta la garganta. No era solo la comida. Era todo lo acumulado, que se instalara sin avisar, que dominara la casa, que decidiera los menús, que manipulara a Daniel, que me tratara como si yo fuera una extra en mi propio hogar. Exploté. Le dije que aquello era inaceptable, que no podía seguir faltándome el respeto, y que si no sabía comportarse, al día siguiente tendría que recoger sus cosas y marcharse. Lucía rompió a llorar como si le hubiera gritado a una niña de 5 años. Daniel la abrazó y me miró como si yo fuera la mala de la película. Y para rematar, dijo, Clara, está embarazada, come por 2. Podrías prepararte algo rápido y ya está. No hace falta exagerar. Ese momento fue decisivo. No era solo Lucía. Era Daniel permitiendo todo. Daniel justificándolo todo. Daniel poniéndola por encima de mí una y otra vez. Y mientras ellos seguían discutiendo, yo me quedé allí, en silencio, sintiendo que algo dentro de mí se estaba rompiendo.
Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Después de aquella noche, algo cambió dentro de mí. No sabía exactamente qué era, pero sentía una mezcla peligrosa de cansancio, frustración y una especie de rabia silenciosa que ya no podía ignorar. Necesitaba que Daniel entendiera que la situación se había ido completamente de las manos. Que una cosa era ayudar a su hermana embarazada, y otra muy distinta era permitir que invadiera nuestra vida como si fuera la dueña del lugar. Pero claro, hablar con él no era tan fácil. A la mañana siguiente, mientras Lucía dormía como si nada hubiera pasado, yo intenté tener una conversación seria con Daniel. Le dije que necesitábamos poner límites, que no podía seguir tratándola como una reina mientras yo me quedaba en un segundo plano. Daniel me escuchó, o al menos fingió hacerlo. Pero en cuanto mencioné que Lucía debía irse en cuanto resolviera las cosas con Álvaro, él se puso tenso. Clara, no podemos echarla así como así. Está embarazada. No tiene a dónde ir. No podemos dejarla sola en este momento. Yo respiré hondo. No tiene a dónde ir. Tiene casa. Tiene pareja. Solo discutieron por un nombre, Daniel. Un nombre. No es una víctima de guerra. Pero él seguía en modo protector, como si Lucía fuera frágil como un cristal. Y lo peor es que ella lo sabía. Y lo usaba. Cada día, mi casa parecía más suya. Cambiaba la música, movía las cosas, dejaba sus zapatos tirados, usaba mis productos, mis tazas, mis mantas. Invadía cada rincón sin pedir permiso. Y Daniel, nada. Como si fuera completamente normal. Una tarde, cuando llegué del trabajo, encontré a Lucía tumbada en mi sofá favorito, con mi manta favorita, viendo mi serie favorita, y comiéndose mi chocolate favorito. En ese momento entendí que la palabra, territorio, tenía más significado del que nunca había imaginado. Ella levantó la vista y me dijo, con ese tonito dulce que usaba cuando quería manipular, Clara, ¿te importa si Álvaro viene mañana a hablar conmigo? Es que creo que quiere arreglar las cosas. Yo pensé, perfecto. Así te irás. Pero no dije nada. Lo que sí dije fue, ¿y dónde supones que vais a hablar? Aquí. Lucía se rió. Pues claro. Aquí estoy cómoda. Además, contigo cerca me siento más segura. Lo dijo como si yo fuese su hermana mayor amorosa y no la mujer que ya estaba al borde de perder la cordura por su culpa. Al día siguiente apareció Álvaro. Y desde el primer segundo supe que aquello no iba a acabar bien. Se notaba que no venía a pedir perdón. Venía cansado, harto, como alguien que lleva meses tratando de razonar con una persona que no escucha. Se sentaron en la cocina mientras yo preparaba café. Intenté no intervenir, pero fue imposible no escucharlo todo. Álvaro le dijo que la echó de casa porque estaba agotado de sus exigencias, de sus caprichos, de las peleas constantes. Que quería a su hijo, pero que así no podía vivir. Lucía, por supuesto, rompió a llorar. Lo acusó de no entenderla, de no cuidarla, de ser cruel con una mujer embarazada. Y en ese momento, como siempre, Daniel entró en modo salvador. Álvaro, tienes que entender que Lucía está en un momento delicado. Yo casi tiré la taza contra la pared. Era increíble. Todo el mundo tenía que entender a Lucía. Todos menos yo, que era la única intentando no perder la paciencia cada día. La discusión subió de tono. Álvaro dijo que lo mejor sería darse un tiempo. Lucía gritó que él no merecía ser padre. Daniel se puso a mediar como si fuera un terapeuta profesional, sin tener ni idea de lo que hacía. Y yo, ahí, en medio de los tres, sintiéndome completamente invisible en mi propia casa. Cuando Álvaro se fue, Lucía estuvo llorando toda la tarde. Daniel no se apartó de ella ni un minuto. Le trajo agua, mantas, comida, pañuelos, y yo observé todo desde la distancia. No porque quisiera, sino porque ya no tenía sitio. Era como si Lucía hubiera tomado mi lugar. Esa noche, cuando finalmente se durmió, Daniel vino a hablar conmigo. Me dijo que teníamos que ser pacientes. Que Lucía estaba sufriendo mucho. Que no era buen momento para presionarla. Yo le respondí con voz tranquila, aunque por dentro ardía, Daniel, ¿y yo, dónde quedo yo en todo esto?
¿quién tiene paciencia conmigo? Él no supo qué decir. Bajó la mirada. Y en ese instante supe que, o actuaba ya, o perdería por completo mi casa, mi espacio y mi dignidad. Y fue ahí, precisamente ahí, cuando empecé a planear lo que haría a continuación. Algo que pondría fin a todo este caos, aunque Daniel no estuviera preparado para escucharlo. Después de tantos días sintiendo que mi casa ya no era mía, llegué a un punto en el que no podía seguir callando. O ponía un límite ahora, o Lucía terminaría pariendo en mi salón mientras Daniel le sostenía la mano y yo preparaba la cena. Y sinceramente, no estaba dispuesta. Así que al día siguiente, decidí hablar con Lucía directamente. No con voz dulce, no con palabras llenas de paciencia falsa. No. Con claridad. Con honestidad. Con esa firmeza que yo misma había olvidado que tenía. La encontré en la cocina, preparándose un desayuno con mis ingredientes favoritos, como si fuera la protagonista indiscutible de la casa. Tenía música puesta, llevaba mi bata y usaba mi taza. Todo mío, todo sin permiso. Yo respiré hondo y le dije, Lucía, tenemos que hablar. Ella sonrió, como si fuéramos dos amigas a punto de chismosear. ¿Qué pasa, Clara? Pasa, le dije, que tienes que irte. La sonrisa se borró de su cara tan rápido como si hubiera escuchado una mala noticia. ¿Cómo que irme? Exactamente eso. Habéis hablado tú y Álvaro. Habéis aclarado cosas. Y este no es tu hogar. Aquí no puedes seguir. Ella se llevó la mano al vientre, teatral, dramática. Me estás echando mientras estoy embarazada. Te estoy pidiendo que asumas responsabilidad. Que resuelvas tu vida. No que uses mi casa como hotel. Lucía abrió los ojos como si yo hubiera dicho el peor pecado del mundo. Tenía esa expresión de víctima profesional que dominaba a la perfección. Justo en ese momento Daniel entró en la cocina. Perfecto. Era la hora de enfrentarlo también. ¿Qué está pasando?, preguntó él. Y Lucía, ni lenta ni perezosa, corrió hacia él. Daniel, tu mujer quiere echarme a la calle, a mí. En mi estado. Yo levanté una ceja. Daniel, por favor, escúchame sin dramatismos. Le expliqué, punto por punto, todo lo que había sucedido, la comida, el desorden, mi espacio invadido, el abuso emocional, cómo ella manipulaba cualquier situación, cómo él terminaba siempre priorizándola sin pensar en mí. Le hablé sin gritar, sin llorar, solo con la verdad. Daniel se quedó en silencio. Por primera vez en semanas, parecía realmente escuchando. Y entonces ocurrió lo que yo no esperaba. Lucía se enfadó. Mucho. Pues si me echáis, que sepáis que Álvaro tampoco me quiere en su casa. Nadie me quiere. Soy una carga. Pero cuando nazca el bebé, todos vendrán detrás de mí. Lo dijo como si fuera una amenaza. Una especie de aviso de que la pesadilla apenas empezaba. Y fue ahí, en ese momento exacto, cuando la máscara se le cayó por completo. Daniel la miró de una manera diferente. No como a la hermanita frágil a la que había que proteger, sino como a una mujer adulta capaz de manipular, exagerar y usar su embarazo como arma. Lucía, dijo él, ya está bien. Ella se giró, sorprendida. ¿Qué? Ya está bien. Tienes que volver con Álvaro, hablar con él, resolverlo. No puedes quedarte aquí indefinidamente. No es justo para Clara. Ni para mí. Por la cara que puso Lucía, cualquiera diría que Daniel acababa de traicionarla. Lloró. Gritó. Lo acusó de abandonarla. Pero esta vez, él no retrocedió. Cuando por fin se encerró en la habitación para hacer drama, Daniel me abrazó. No un abrazo pasajero, sino uno sincero, de esos que vienen con disculpa incluida. Clara, lo siento. Tenías razón. No he sabido manejar todo esto. Yo también me sentí mal por él. Porque lo habían educado toda la vida para proteger a su hermana, incluso cuando ella no tenía razón. Era un patrón muy profundo que él ni siquiera se daba cuenta de que repetía. Esa misma tarde, Daniel habló con Álvaro y él aceptó venir a recoger a Lucía. No fue fácil. Lucía lloró como si estuviera en una telenovela, diciendo que nadie la entendía,
que el mundo estaba contra ella, que cuando el bebé naciera todos se arrepentirían. Pero aún así se marchó. Y cuando por fin cerró la puerta, sentí algo que llevaba semanas sin sentir: paz. Silencio. Mi casa volviendo a ser mía. Daniel y yo nos sentamos en el sofá, exhaustos. ¿Estás bien?, me preguntó. Y por primera LN Troniunai, Toiko THTR li THT-lon, sí. Esta vez sí. Esa noche dormí mejor que nunca. No porque el problema hubiera desaparecido completamente, sino porque por fin habíamos puesto límites. Porque Daniel, al fin, había elegido proteger nuestra relación. Y porque yo había aprendido una lección que, sinceramente, deseo que ninguna mujer tenga que aprender de esta manera: si no defiendes tu espacio, tu paz y tu dignidad, habrá alguien dispuesto a ocuparlo todo. Absolutamente todo. Y ahora, mientras lo cuento, solo puedo deciros una cosa: nunca dejéis que nadie, ni siquiera la familia, convierta vuestro hogar en un campo de batalla. Si habéis vivido algo parecido o tenéis una historia con vuestra familia política, dejádmelo en los comentarios. Me encantará leeros. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para más relatos como este. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.